sobre el instrumento de persuasión, que es el diálogo, tanto en la comunicación oral como en la comunicación escrita. Para entrar un poco en contexto tenemos que ir a la historia a través de autores. Uno de los primeros fue Protágoras, con su particular frase "el hombre es la medida de las cosas". Él hace uso del arte de disputar. ¿Qué quiere decir? Que es un arte fundado en hacer preguntas más que en proponer afirmaciones. Así sucesivamente hace evolucionar el pensamiento del interlocutor en dirección deseada por el persuasor. El secreto de esto reside en contrastar las convicciones que se querían desconstruir contra afirmaciones, guiando así al interlocutor a descubrir alternativas que quiere el persuasor. Luego en Occidente, Sócrates se señala como iniciador del método de investigación que se basa con su famosa afirmación "conócete a ti mismo". Él es el que fundamenta el racionalismo y también la idea de que si necesitamos cambiar alguna cosa, necesitamos conocerla. También utilizó el diálogo retórico como recurso literario persuasivo, pero solamente en diálogos más maduros y más ricos representará y defenderá los hitos del propio pensamiento. También tenemos a Galilei, que describe en lenguaje ordinario el diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, y Copérnico pretende demostrar la insostenibilidad de la física aristotélica y también la validez cosmológica y copernicana. Y también de esta manera, apoyándose en la retórica de los movimientos y la rotación y la evolución de la Tierra. Y para ello utiliza el recurso retórico del diálogo entre tres personas de diferentes culturas, que puede ser el estudioso, el religioso y el ignorante. Desde el inicio de las investigaciones clínicas, la comunicación y el lenguaje han sido un medio prioritario para la aplicación de estratagemas terapéuticas. ¿Y qué son las estratagemas terapéuticas? Pues esto se define y se relaciona con la habilidad de la persona para conseguir algo de manera astuta y quizá posiblemente engañosa. Sin embargo, va a permitir tener una ventaja de la situación y así se va a lograr el objetivo deseado por la persona. Estas técnicas avanzadas, las estratagemas, han convertido al paciente en un agente activo en la terapia, que ya participa no solo escuchando pautas, sino que coopera en la solución de sus problemas. Es por ello que el diálogo que se está manteniendo empieza a ser y convertirse en algo más estratégico. Si la persona se convierte en un agente activo, pues va a poder reconocer recursos, generar ideas, propuestas y recordando excepciones, descubriendo lo positivo que él posee. Entonces, la primera sesión ya no es diagnóstica ni preliminar para luego tener una intervención, sino que esta ya se convierte en un estratagema, dado que las preguntas no están en base a lograr que el terapeuta comprenda el problema para luego poder resolverlo, sino que ya de por sí desde el inicio son un medio para inducir al paciente a sentir las cosas de modo diferente, y así se va a permitir unos cambios y que ellos mismos puedan descubrir sus recursos que posiblemente se encontraban bloqueados porque ellos poseían percepciones erróneas. Entonces, en la primera sesión, la conducción que va a tener el terapeuta va a ser diferente a la tradicional respecto a la búsqueda del problema que se busca resolver. ¿Y cómo se va a hacer esto? Se va a reemplazar
las preguntas abiertas por preguntas cerradas. Estas preguntas cerradas van a ser una especie de ilusión alternativa. Entonces, por ejemplo, en lugar de decir que sientes, pues se va a hacer un cambio teniendo una pregunta con dos posibilidades. Por ejemplo, en un caso de ataque de pánico, la pregunta sería, ¿qué siente usted? ¿Miedo a morir o miedo a perder el control? Entonces, en este caso, la persona ya va a tener respuestas que han sido planificadas previamente por el terapeuta. Lógicamente, ya estas preguntas son posibles de hacer en este caso, dado que las investigaciones han mencionado que estos son constantes que se repiten. En esta pregunta se va a encontrar la respuesta de tengo miedo a perder el control. Entonces la segunda pregunta que se lograría hacer es, en los momentos que tienes miedo a perder el control, ¿suceden situaciones que tú puedes predecirlas o simplemente son impredecibles? La persona la mayoría de veces va a responder en ocasiones. Entonces, puedes preguntar, ¿en qué ocasiones son predecibles para ti? Entonces el paciente va a responder según la fobia, el miedo que tenga. Por ejemplo, las alturas, encerrado, arañas, insectos. Al analizar esto, pues el terapeuta ya empieza a darse cuenta que tiene dos datos reales que les ha brindado el paciente. Y se va a saber que el paciente tiene miedo a perder el control en situaciones que sí son predecibles, mientras que la persona ya empieza a darse cuenta que no tiene miedo a morir, sino es un miedo a perder el control. Y él esto en realidad ya lo sabía, sino que empieza a ser más focalizado y que estas situaciones son solo en situaciones que son predecibles, cuando él está expuesto a algo. Y entonces, ¿qué estamos haciendo con estas preguntas? Pues se hace un tipo embudo, camino, canaleta, que empieza a estrecharse más y conduce de manera más precisa al problema. Y esto se va a lograr con paciente y terapeuta. Por eso es que se llama diálogo estratégico, un diálogo que consigue objetivos en común en pareja. Luego de esto, es útil usar una paráfrasis con la frase que inicie, corríjame si me equivoco. Con esto se va a lograr que el paciente se sienta comprendido, validado, reconocido. Y esto va a permitir que él sienta que es eficaz para guiar el proceso de la terapia. Esto se va a lograr a través de esta intervención que se ha estado dando y se va a generar además una relación positiva, colaborativa. Las expectativas del paciente se van a hacer más grandes y además va a tener conocimientos no de las causas que están provocando el problema, sino cómo está funcionando el problema. Y esto es la utilidad del estratagema en la terapia. El segundo capítulo nos habla acerca de la estructura del diálogo terapéutico. Este está dividido en 5 componentes. El primer componente son las preguntas con la ilusión de alternativas. Esta se encarga de hacer preguntas particulares con el fin de poder encontrar perspectivas nuevas, para llegar a descubrimientos innovadores y a nuevas soluciones. Respondiendo a preguntas que inducen a asumir perspectivas nuevas, el paciente podrá descubrir soluciones nuevas y eficaces.
Las preguntas estratégicas se encargan de sustituir los propios autoengaños funcionales por sustituir los propios autoengaños funcionales. La técnica de la ilusión de alternativa fue ilustrada por Milton Erickson. Este es un eficaz instrumento de comunicación para inducir las prescripciones terapéuticas que se aplica en casos en que se prevé una gran resistencia por parte del paciente a seguir las indicaciones del terapeuta. Esta técnica se utiliza para prescribir acciones, inducir respuestas a las preguntas estratégicas, dar dos posibilidades opuestas de respuesta y luego se ve cuál de las dos se adapta al caso. Las preguntas proponen como alternativas de respuesta pares de reacciones opuestas al problema, como por ejemplo, ¿usted piensa que su problema es único e irrepetible o que forma parte de una clase de problema? Frente a situaciones problemáticas, ¿usted intenta alejarse de ellas o las afronta directamente? ¿Usted afronta su problema solo o con la ayuda de alguien? Como segundo componente están las paráfrasis reestructurantes. Estas se encargan de seguir una secuencia de 2 a 3 preguntas. Se utilizan las respuestas para formular una definición del problema que verifique la correcta comprensión. La paráfrasis de respuestas a las preguntas estratégicas abre a la persona a perspectivas nuevas, induce el cambio en la persona y es correctivo para el que pide ayuda. Se dice que es una chica de 23 años. Se ha hecho una intervención de cirugía estética en el seno, pero después de esta intervención ha descubierto que tiene otra cosa que no le gusta, es decir, el labio superior. En este punto ha ido a su cirujano plástico, el mismo que le había operado anteriormente, el doctor Sisiniscalco, que le dice, creo que hay que esperar, más bien sería mejor que fueses a otro profesional, aún si con un psicoterapeuta tal vez para entender si todo es una aspiración legítima o a sentirse mejor contigo misma o si hay otra cosa detrás, ¿no? Bueno, aquí tenemos un esquema, ¿no? Que la secuencia o el resumen del diálogo estratégico. En primer lugar, lo que vamos a hacer es definir la definición del problema, ¿no? El terapeuta hace ciertas preguntas. Una de ellas, el terapeuta le dice a la paciente, ¿qué es lo que te ha traído hasta mí? La paciente le dice, me ha traído hasta aquí mi cirujano para agrandar el labio superior, pero él dice que de hecho no hay necesidad. Esa de aquí sería la definición del problema. Ahora, tenemos el segundo punto que son las preguntas focalizadas en la solución, en las soluciones intentadas. ¿Tú ya te has hecho alguna intervención estética o es la primera vez que lo pides? ¿No? Aquí tenemos, esto de aquí sería la pregunta focalizada en las soluciones intentadas. Luego tenemos la paráfrasis reestructurante, o sea, resumirlo refiriendo. El terapeuta le dice, corrígeme si estoy equivocado. Tú has hecho una intervención para corregir algo estético que no te gustaba. ¿Ha funcionado bien? Y ahora te ha venido el deseo de corregir otra cosa que según tú no está como quisieras. Esto sería el resumir refiriendo. En el punto 4 tenemos la indagación sobre el modelo repetitivo de soluciones intentadas. El terapeuta le hace una nueva pregunta y le menciona al paciente, ¿y a ti esto te fastidia? El hecho de que él te haya dicho no hay necesidad o bien te tranquiliza. La paciente menciona y dice, no, solamente me puede gustar porque evidentemente desde su punto de vista el lado masculino me ha dicho que no hacía falta, pero yo pienso en mí y en lo que de hecho a mí me gusta. En el punto 5 tenemos la indagación con preguntas en embudo para focalizar. ¿Cómo funciona el problema en otro caso, no? El terapeuta le menciona, ok, pero lo que a ti te gusta, ¿sería necesario o no necesario?
La paciente responde, creo que sí. En el punto 6 tenemos el resumir para redefinir. Por lo tanto, tú has empezado a descubrir el defecto de los labios solamente después de haber arreglado el defecto del seno. Ella la menciona así. En el punto 7 tenemos las preguntas estratégicas dirigidas, dirigir la atención sobre el modelo perspectivo disfuncional, haciéndolo emerger. El terapeuta le dice, ¿esto qué te hace pensar? La paciente, a mí nada. ¿Qué te hace pensar el haber encontrado un defecto solamente después de haber arreglado uno anterior? Aquí vamos a poner en el punto 8, enfocar el temor. El terapeuta le menciona, le hace una nueva pregunta y le dice, ¿y piensas que después de haberte arreglado los labios, podría haber cualquier otra cosa que corregir o te contentarías? Escenario más allá del problema. Arreglas el labio superior, se vuelve más bello, funciona. ¿Podrías ver después otro defecto que corregir según tú? En el punto 9 tenemos refinir para provocar lo que es inaceptable. Por lo tanto, la cosa más importante para ti es arreglar los defectos y luego estar bien contigo misma. Ella le responde sí. Tenemos en el punto enfocar, temor, reestructurar a través de imágenes. Aquí en este punto vamos a escuchar lo que le dice el terapeuta con unas preguntas muy peculiares. ¿Tienes presente el juego de las cajas chinas? Ella le responde sí. Abres una caja grande y encuentras una más pequeña. Abres la más pequeña, encuentras otra aún más pequeña. Abres esta más pequeña y encuentras otra aún más pequeña. Si empezaste a pensar que después de cada intervención correctiva que ha funcionado te vendrá ganas de otra, después de una intervención te vendrán ganas de otra, y así sucesivamente. Sencillamente, para corregir con el bisturí algo que funciona bien, podría ser que descubrieras un nuevo defecto que arreglar y un nuevo defecto que arreglar. En otras palabras, podría ser el correctivo que convierte en lo que crea cosas nuevas que corregir. Por ejemplo, ¿tienes presente a Michael Jackson? Tenemos en el punto refinir para cambiar, pasar las sensaciones evocadas a provocar nuevas visiones, o sea, nuevas perspectivas. No exageremos, menciona la paciente. Hemos cogido un caso muy espectacular. El terapeuta, ¿dónde llegó? Esto lo comentó sencillamente para decirte que una buena solución, si se repite, puede transformarse en un nuevo problema. La redefinición se convierte en una indicación acordada en conjunto. Bueno, mi consejo empieza a pensar que corregir una forma de presunto defecto puede serte de ayuda, sin duda, ¿no? Sin embargo, también podría transformarse en un problema que crea un nuevo problema, que crea un nuevo problema y así. Entonces, no olvides las cajas chinas y utiliza la imagen de Michael Jackson precisamente porque es muy fuerte. La prescripción directa de un ritual que sature hasta la ruptura del modelo. El terapeuta le da una opción y le aconseja y le menciona, en las próximas semanas trata de divertirte yéndote a una discoteca, bares, etc. Pero delante del espejo al menos 5 veces al día, cada 3 horas, durante cada 5 minutos con un lápiz y un papel, y diviértete encontrando todos tus defectos. Escribe y piensa en cómo deberías corregirlos, escribiéndolos también. Esta es una óptima manera de evitar el juego de las cajas chinas. ¿De acuerdo? Ok. Pasamos al caso número 2. La depresión de ejecutivo. Eso también tenemos el mismo procedimiento. El hecho de encontrar una decisión para el cambio del trabajo. Bueno, en conclusión tenemos
podemos decir que el diálogo estratégico, como es en estos dos casos, nos intenta comprender, sino hacer sentir a la persona que tal vez viene a nosotros lo que nos presenta, que es un problema, desde una perspectiva diferente, ¿no? Tal vez estimular una percepción distinta del mismo fenómeno, que haga cambiar completamente la reacción y la cognición. O sea, básicamente es tratar de cambiar el punto de vista y esto a través de una serie de preguntas, como ya las he ido mencionando, y ciertos, de acuerdo, a una secuencia. Como habremos oído en los casos anteriores, preguntas muy particulares que guían a la persona a través tal vez de unas de sus mismas respuestas o cambiar de su punto de vista. Y las paráfrasis que se han hecho para confirmarlo han reforzado sus nuevas sensaciones. Gracias. Bueno, en el caso 3 tenemos el caso de vomiting. En este caso vamos a ver un claro ejemplo de problemas alimenticios en base al diálogo estratégico, que no tan solo se enfoca o funciona para una sola persona, sino también funciona para toda la familia, los cuales viene a ser un recurso muy importante para poder identificar las siguientes características que vamos a ver a continuación. Bueno, como punto principal tenemos lo que es el problema, el cual se encontró o se identificó que come y vomita en el caso de vomiting. Bueno, asimismo, tenemos que el terapeuta menciona cuál es el problema que te trae aquí para la definición del problema. Seguido con las siguientes preguntas, que es salir del después para llegar a antes. El terapeuta le menciona a la paciente, ¿no? Más o menos todas empiezan así. No eres original. Pausa. Bien, luego de la cosa evolucionó en un sentido en que empezaste a limitarte o a comer y vomitar. Entonces, la paciente genera las respuestas para pasar a lo que es focalizar el tipo de secuencias que va generando este tipo de actividad dentro de la paciente, que es comer y vomitar. Entonces, al momento de que focaliza, genera lo que es la percepción y identifica la reacción del paciente. Asimismo, también tenemos lo que es redefinir para reestructurar. Y para generar este tipo de características, el terapeuta tiene que empezar mencionando y empiezas a tener una primera fase de fantasía, entonces da paso a que la paciente pueda generar o evocar un tipo de respuestas, las cuales también el paciente tenga una técnica de anticipación, los cuales el terapeuta puede, después de esto menciona. Después de una especie de carga pesada hasta que has de acabar sobre la comida o comer y comer y comer y luego vomitar. Cuéntame, cuando lo haces solo en este proceso o lo repites? Entonces da paso a que esta indagación focalizada tenga una secuencia temporal y la paciente pueda generar o evocar este tipo de respuestas si en un día, no tal vez 2 veces al día o quizás toda la semana. Y vamos a focalizar la temporalidad de la característica del problema. Muy bien. A continuación también tenemos lo que es tenemos lo que es el evocar sensaciones. Evocar sensaciones es, bueno, con esas nuevas cosas muy elaboradas, tanto que lo haces o lo practicas y te gusta llenarte al comer y luego vaciarte al vomitar,
dime, cuéntame, ¿esto qué te genera? Entonces, ahí es donde la indagación sobre las sensaciones se evocan a través del paciente. Y también a continuación también se realiza lo que es la indagación sobre las soluciones intentadas en la familia, para los padres. Y si ustedes en ese momento dejan que todo vaya como va, han intentado intervenir de alguna manera, entonces se van a, se van a evocar otro tipo de respuestas, pero ahora desde el plano familiar. Muy bien. Asimismo, también tenemos la pregunta de doble vínculo, que es muy generativa, genera mucho de las características que, que, que permiten ese tipo de prescripciones familiares. Y bueno, esto es lo que tenemos en el caso número 3 de vomiting. Bueno, en el caso 4 tenemos lo que es ataques de pánico. Aquí nos presenta un caso de un hombre que tiene ataques de pánico y de agorafobia desde hace 13 años. Y las únicas soluciones intentadas nos dice que hasta la actualidad afronta un problema, pero gracias a la ayuda de su esposa, de su pareja, y gracias a la planificación de una vida totalmente limitada y sumamente protegida. Bueno, en este caso vamos a ver algunos aspectos sumamente parecidos a lo que se presenta en el esquema anterior. Bueno, en este esquema podemos ver que al principio el terapeuta comienza a definir el problema. El terapeuta menciona, ¿cuál es el problema que te trae aquí? El paciente menciona, yo soy el problema. Desde hace 13 años sufro ataques de pánico. Este es el problema. Que me ha ido, que ha ido evolucionando en varios tipos de ataques. Es decir, durante el tiempo he tenido miedo de encerrarme, miedo a la ansiedad, entre otras cosas. Durante un tiempo tenía miedo a algo distinto, pero el resultado siempre ha sido ataques de pánico. Huir del sitio donde estoy y los clases ataques de pánico. Bueno, el terapeuta menciona, ¿no?, estas técnicas de anticipación, el cual menciona concretamente qué es lo que ocurre para evocar las respuestas del paciente. Bueno, aquí podemos ver cómo es que la pregunta general se va enfocando a preguntas un poco más específicas y las ilustraciones alternativas de cada pregunta hace que el terapeuta haga una paráfrasis reestructurante sobre este problema y sobre las terapias anteriores para poder enfocarse a las cosas que se ha intentado y que suelen o que sirven y lo que no le ha servido mucho para dejarlas a un lado. Bueno, la característica muy importante y que se resalta en este caso es que en el caso anterior vimos que es un punto muy importante el hecho de tener recursos como la familia. Pero en este aspecto hay un aspecto muy importante como la imagen metafórica, que genera que el paciente o el cliente se vaya identificando dentro de esta metáfora y descubre un descubrimiento en conjunto de lo que podría o que hará cambiar en características a esta secuencialidad. Entonces, o también puede identificar cómo empeorar, ¿no? Bueno,
Después también tenemos las descripciones familiares, cómo se elaboran en la terapia, no en el caso que su pareja también le ayuda, y a observar sin intervenir, pero también tiene el tema de cómo va a hacer el tipo de cosas, de las cosas que él va a intentar, ¿no? O que va a generar este tipo de a través de las prescripciones. El diálogo sobre el diálogo se distingue de otras técnicas porque sugiere que la persona asuma el punto de vista del terapeuta. A la vez, esta técnica se considera una co-construcción de la realidad. Uno de los autores, Alessandro Salvini, nos dice que el cambio implica siempre que un individuo sea activo o reactivo y no pasivo. Esta técnica también tiene los esquemas positivista y pragmático. En el positivista nos habla de que la persona es producto tanto de los rasgos de personalidad, de los genes, de los factores hereditarios, de la familia, de la educación, de las experiencias precoces, mejor dicho, de las vivencias ambientales y sociales. Asimismo, esta persona es constructora de su propia realidad a través de las interacciones sociales que hace, de manera concreta, simbólica, consigo misma y con los demás. Bien, la persona es un ente que siente, dice de sí, percibe, explica y realiza. Esto es un fruto o resultados, ¿no?, de su proceso interactivo con el medio con el que se rodea. Por otro lado, el diálogo estratégico se encarga de focalizarse en conocer los problemas mediante su solución. Asume que el paciente se ve como una persona cuyas ideas y sentimientos no se limitan a reflejar su realidad, ¿no? Transforman y elaboran, la cual producen una experiencia y un modo de pensar y actuar. Por otro lado, las preguntas planteadas en la terapia tienen una doble tarea. Hace entender al paciente de cómo éste afronta su realidad y al mismo tiempo los hace escoger opciones antagonistas, ¿no? Esto le genera un cambio efectivo de percibir las cosas, ¿no? Y eso sería todo. Gracias.